Anunciamos la participación del abogado Carlos Mesa. Es un conocedor de estos temas jurídicos vinculado con lo político que se debate en estos días. Resulta todavía mucho más interesante conversar con él. Bienvenido, Carlos. Gracias, buenas tardes. Joan Alexander, gracias por la invitación a este espacio. Cuéntenos, Carlos, cómo está el ambiente, cómo intervienen ahora cómo intervienen los abogados, cómo interviene la interpretación en función a lo que más convenga, pero entre un grupo interesado y el otro hay un centro. Háblenos de ese centro inicialmente, por favor. Bien, gracias por la invitación y aprovecho la pregunta para indicar que hace unos días escribí un artículo en un periódico de circulación nacional a propósito de este tema que pues tiene dividida a la comunidad jurídica en dos vertientes. Sí. Planteamos en este artículo Leonel Fernández ante un enigma jurídico-político, los positivistas versus los constitucionalistas. Sí. Entonces, a propósito de ese centro, como tú haces en esta pregunta, pues lógicamente aquí hay una situación de interpretación y ponderación, por un lado en cuanto al derecho positivo como tal, y en la otra vertiente tenemos al derecho constitucional en su sentido más amplio. Entonces, cuando vamos a la configuración jurídica de las leyes, en este caso que pues estarían limitando este derecho al cual entiende el expresidente Fernández que tiene derecho a ser elegido nuevamente, pues está la orgánica del régimen electoral, la 1519, y la ley 3318 sobre partidos y agrupaciones políticas. Antes de usted profundizar en sus consideraciones, correcto, puede establecer la diferencia de estas dos ramas del derecho, tanto el constitucional como el positivo, y dónde se cruzan. Sí, correcto. Lógicamente, hay una línea que los positivistas ven el derecho desde un sentido, digamos, más estricto, pues son aquellos que se basan en lo que es el principio del lex dura lex. La ley es dura, pero es la ley. O sea, ven el derecho desde un punto de vista más transversal. Entonces, cuando vamos al derecho constitucional, pues entran o sea, no solamente es lo que diga la ley en el sentido más estricto, sino entran una serie de principios de ponderación que van, lógicamente, a disuadir lo que es la interpretación correcta o no del texto legal. Es decir, que ya no podemos ver el derecho solamente de una sola vertiente. Entonces, los positivistas, a la luz, ven la ley desde una perspectiva más cerrada que el derecho, digamos, de la ponderación, el derecho constitucional más en el sentido más amplio. Esa es la gran diferencia en el sentido de la palabra. Ok, entonces, hacia donde se ha dirigido el debate, obviamente por grupos interesados, la interpretación que usted tiene, ¿cuál es? Bien, en el caso particular mío, pues cuando analizamos el texto o ambos textos, vamos a ser objetivos desde un punto de vista positivista, para ir al otro tenor. Vemos que hubo un error en lo que fue la transcripción por parte del legislador ordinario en ambos artículos. ¿Por qué? En el 49.4 de la 3318, lógicamente, cuando lo concatenamos con el 134, pues hay una situación, porque en el 49.4 quiso limitar o quiso ponderar el tema de la precandidatura con la candidatura, pero entonces la deja fuera. O sea, entendemos que fue un error, lógicamente, de redacción de parte del legislador ordinario, porque ese debate que exponen los positivistas, que hay que irse a la esencia fundamental de lo que quiso plasmar el legislador, el famoso espíritu del legislador. Sí, vemos que es el transfugismo. Hasta ahí está bien, yo te podría, estaría de acuerdo en esa parte, pero cuando vamos a hacer 134,
y vemos la figura jurídica del transfugismo, nos damos cuenta que se limita al transfugismo en las candidaturas. Entonces no hace el correspondiente deslinde ante la otra situación, que es la precandidatura. Entonces ahí hay una disociación de ambos textos, porque en el sentido estricto podemos decir que transfugismo, que es una situación que ha estado de manera palpable en todos los certámenes electorales que hemos tenido nosotros, es donde una persona, una vez alcanza ganancia de causa en una elección, digamos, desde el punto de vista de un certamen electoral en específico, una vez alcanza esa candidatura, esa nominación, pues se alzaba con el santo y la limosna y se iba a un partido donde le garantizaban sus intereses políticos. Entonces el legislador, lógicamente, el espíritu del legislador estuvo bien configurado al ponerle un stop a esa disociación de la participación política en sentido general. Hasta ahí está bien. Pero ¿hasta qué punto puede el legislador limitar derechos fundamentales? En este caso, un derecho fundamental como el voto. Ese es otro tema. ¿Tiene el legislador ordinario la capacidad, las atribuciones para limitar un derecho fundamental como el de elegir y ser elegible? Eso es un tema amplio que ahí entraríamos, digamos, en un debate jurídico sin precedentes. Pero volviendo al principio, lógicamente, entendemos que hubo una errónea redacción en ese texto, en ambos textos. Esa es la interpretación que nosotros tenemos desde el punto de vista del derecho positivo, sí, como tal. Ahora, en el caso particular mío, y vuelvo a la pregunta, yo, desde el punto de vista como constitucionalista, pues tengo que interpretar la norma, primero, en cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de casuística, yo siempre voy a tener que interpretarla primero en base a la Constitución. Primero tengo que establecer el principio de la supremacía constitucional para luego entonces ir hilvanando esa interpretación que yo pueda tener en esa casuística en específico. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa arista, lógicamente, no es posible que esos artículos limiten ese derecho fundamental a través de esas leyes. Leyes que, dicho sea de paso, han sido desmontadas, han ido siendo descuartizadas por parte de los órganos jurisdiccionales. Recordemos que aquí recientemente el Tribunal Constitucional pues se llevó de paro el 49.3 por un asunto mínimo. Lo que nosotros los juristas nos preguntamos es cómo es posible que no se llevara el 49.4 por un tema, hasta por el principio de conexidad, de oficiosidad. Si esa no era si ese no era el requerimiento, si esa no era la solicitud de las partes, puede decir el tribunal que esa no fue la petición. Bueno, el tribunal lo ha hecho en varias decisiones. Se le ha pedido una cosa y por ese principio de conexidad se ha llevado de paro los demás artículos que devienen en inconstitucionales. Sí. Esa es la situación, es lo que nosotros nos preguntamos en ese sentido. ¿Ser elegido es un derecho constitucional? No solamente es constitucional, es fundamental. La sentencia 0117 del TC lo estableció, ha sido establecido a través de un sinnúmero de jurisprudencias constitucionales comparadas, y es un derecho que es tan fundamental que la Constitución no le dejó esa libertad al legislador ordinario, sino que ella misma plasmó quiénes pueden optar por ese derecho y quiénes no. Fíjate que no le deja esa salvedad, no se la deja ni siquiera a través de una reserva de ley al legislador. Lo plasma de manera tácita y ella misma plasma quiénes pueden tener opción a ese derecho. Es decir, que no le dejó lamentablemente no se lo dejó al legislador ordinario por entender que es un derecho tan importante. Fíjate que es el único derecho, y no me viene a la cabeza ningún otro derecho que tenga la misma
tiene una doble característica de derecho fundamental y deber. Se desprende directamente de la soberanía popular, plasmada en el artículo 2 de la Constitución, del derecho al sufragio, establecido en el 75 y en el 208 de la Constitución. O sea, no le dejó esa opción al legislador ordinario. Es por esa situación como establecido de manera catedrática. Hay un artículo interesante que comparte el abogado conocedor de esto, ¿verdad? Nanfi Rodríguez, hoy en Listín Diario, no sé si usted lo leyó. El fin es que presenta una cátedra, una tesis, una jurisprudencia, se puede considerar así, sobre un libro, sobre un escrito de Eduardo Jorge Prats, creo que del año 2012, pero que la versión o la interpretación ahora cambia. ¿Cómo lo ve usted? Él concluye también con que ninguna norma, ninguna ley puede colocarse por encima de lo que ha normado la propia Constitución de la República con los requisitos que establece para ser candidato presidencial. Tácito lo que se encuentra ahí. ¿Qué usted opina de esto y por qué? ¿Por qué gente que ha opinado y que eso está escrito ahí en algún momento ahora incluso puede cambiar la versión sobre el mismo aspecto de ley frente o versus a la Constitución? Bien, mira, debo de contestarte lo siguiente. En el caso particular de estos, digamos, constitucionalistas, que son quienes han trazado las pautas del derecho constitucional, pues mucho antes de la creación de la jurisdicción constitucional y el Tribunal Constitucional. Sí. En el caso de Eduardo Jorge Prats, pues ha sido a través digamos, de esos escritos y esas doctrinas que él ha establecido, citando a Lucas Ferrayol y un sinnúmero de constitucionalistas a nivel mundial, así es, que él ha establecido las bases para esa doctrina. Entonces, ahora bien, en el caso particular, como nosotros lo podemos ver, es que hay una disociación del doctrinario constitucionalista en esta etapa, porque entendemos que él está obedeciendo a una situación muy particular, porque ese no es el criterio que él ha plasmado a través de su doctrina. No, lo que plantea, y ahora se lo cito, a ver, ¿verdad?, para ponerlo en contexto, a ver cómo elevamos el debate. Jorge Prats, esto es una cita que encabeza el autor, Nanfi Rodríguez, en su artículo de hoy. Jorge Prats considera que son inconstitucionales las leyes que exigen condiciones adicionales a las que prevé la Constitución para ser candidato. Obviamente eso es del año 2012, porque cambia la versión ahora. Bien. O sea, esta Constitución es la misma Constitución. Es la misma Constitución. Por eso te contesto que yo prefiero escuchar al doctrinario, al profesor catedrático constitucionalista, ajá, ante el abogado, ante el abogado que ahora mismo representa una parte, lógicamente. Pero no deja de ser el ser. No deja de ser el ser, pero sí, pero lamentablemente, hay una disociación un poco, hay una distanciación en este caso de esos principios que él plasmó en sus obras. Porque, vuelvo y te repito, esa cuestionante que plasma Nanfi Rodríguez, citando al mismo Jorge Prats, es precisamente eso. Es que el legislador ordinario no tiene esa capacidad de limitar derechos fundamentales. La Constitución no dejó eso, no dejó esa ponderación al legislador ordinario. ¿Qué establece, Carlos, la Constitución cuando se refiere a interpretación de leyes, de instrumentos, ¿verdad?, versus a lo que establece la Constitución y cómo interpretarla y cómo establecer la supremacía adicional a los recursos que se conocen en el TC? Fíjate, hay un debate interesante. Los doctrinarios constitucionalistas plasman que no hay, podemos decir, que no hay una controversia, no hay una contradicción entre derechos fundamentales.
que lo que hay una limitación de un derecho fundamental a otro. Pero la Constitución nuestra, esta Constitución que tenemos, que dicho sea de paso es una de las más actualizadas a nivel regional y por qué no a nivel mundial, porque tenemos un sistema mixto, contempló esto en el principio de favorabilidad establecido en el artículo 74.4, cuando dice que cuando haya, digamos, un conflicto de interpretación entre dos derechos fundamentales, pues lógicamente se va a aplicar el principio de favorabilidad a aquel sujeto de derecho pues más vulnerable. Sí. Entonces, aquí la pregunta es, lógicamente, la Junta le va a atribuir, se va a atribuir, como lo ha hecho en decisiones recientes, como lo vimos en el voto de arrastre, niveles de interpretación. Lógicamente, si lo hace, ¿lo haría a favor de quién? Eso es una disyuntiva. Yo planteo que eso lógicamente se va a resolver en los órganos jurisdiccionales, llámese el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, que en este recurso que fue apoderado de manera reciente por un ex aspirante a diputado, apoderó al TCD para que aplique control concentrado de constitucionalidad, pues ya va bien adelantado, porque el mismo órgano, en este caso político, el PLD, pues tomando como referencia esos abogados. Nosotros estamos pendientes e interesados en que eso sea así. Correcto. Entonces, ahí hay un dato muy interesante. Tú mencionaste al profesor Jorge Prats, que citando, Nafi Rojido está citando en el día de hoy. Él también publicó un artículo. Le está citando, no, le está dando de su medicina. De su propia medicina. Bueno, frente a un caso que él, y a una versión que ha cambiado hoy, atrofiando lo propio que plantea en esa doctrina. Sí, correcto. El asunto es que es interesante porque él también trajo a colación un artículo que él había publicado hace 2 años sobre temas de cuando el tribunal tiene que apartarse de los precedentes. Yo entiendo que es una forma de él justificar, porque aquí el tribunal, para poder darle ganancia de causa a esa parte, va a tener que establecer un distinguish o un overruling y apartarse de sus propios precedentes. Bueno. Entonces, por eso yo entiendo que ahí por eso lo está estableciendo. Es decir, mira, eso es muy peligroso. El Tribunal Constitucional lo ha hecho, pero cuando lo ha hecho, muy pocas veces, ha tenido que motivar muy bien la decisión y ver en qué dirección se hace por fallar a los precedentes, a la jurisprudencia, contrario a sus propios precedentes, que ha evacuado la propia. Es muy difícil. Sí. Y dicho sea de paso, pero que estamos hablando de que son unos precedentes que estas leyes nacieron demasiado ambiguas, con una situación que han sido desmontadas de manera paulatina y progresiva. Hay quienes plantean, Carlos, que el Tribunal Constitucional finalmente está obligado a mantener el precedente de considerar que son inconstitucionales todas las leyes que exigen condiciones adicionales a lo que establece la Constitución para que una persona sea candidato. Está obligado a fallar manteniendo ese precedente. ¿Qué pasaría de no ser así? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya aquí no hay dónde ir. Estarían las instancias internacionales, lo que establece el derecho internacional. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría sobre todo en este contexto que estamos viviendo regional y si tenemos algún antecedente? Bueno, antecedentes de manera puntual no te podría citar porque es la primera vez que se da este caso y acuérdate que nosotros... No, antecedentes por lo menos en la región. En la región, ok. No conozco ninguno que se haya dado, pero va a ser muy difícil, va a ser muy cuesta arriba que el Tribunal Constitucional pueda apartarse de sus precedentes. Porque ¿cuál es la referencia? ¿Cuál es, digamos, qué es lo que tenemos de experiencia reciente? Es que esta ley, lamentablemente, nació muy débil, porque en este caso yo entiendo, fue atendiendo a una situación política de un partido político en particular, situaciones políticas de ese partido que está en el gobierno. O sea, es una ley que, dicho sea de paso, duró años y años en el Congreso y que cuando finalmente se tiene, pues no fue consensuada, no fue evaluada, no hubo
ese control preventivo de manera constitucional para que eso pudiera salir a la luz. Sí, y lo hemos sí, visto. sí, sí. El Tribunal Constitucional es un legislador negativo ante el legislador ordinario que tenemos. Así es. Y ha ido desmontando las leyes. Entonces, él no creo que se va a apartar de ese precedente porque sería muy cuesta arriba. Sería como modificar, cambiar, replantear el ordenamiento jurídico nacional. Así es. Bueno, Carlos, pues, como siempre, encantado de compartir, de que usted asista a informar, a compartir con nuestra audiencia su parecer acerca de estos temas jurídicos y vinculado con la política, haciendo el esfuerzo por mantener lo justo, ¿verdad? Correcto. Más allá de lo que pueda revestir o jalar su interés. Vamos a la pausa. Al regresar tenemos más. Es el poder de la tarde.